Buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Esta charla que van a encontrar es de una paciente donde estoy dando la información a través de esa explicación emocional del por qué está viviendo estrés, depresión o ansiedad. Entonces tengamos en cuenta que voy a simplificar el discurso en cualquiera de estas tres opciones. Bueno, voy a hablarte sobre la ansiedad que tú me estás diciendo que estás padeciendo. Todo lo que tiene que ver con ansiedad, que tiene que ver, o de una otra manera es familiar de la depresión, o más bien de, son distintas pero se parecen, son como primas, pero las dos siempre andan de la mano. Cuando uno siempre está preocupado, quiere decir que está ocupado antes de y no se ocupa en el presente, está muy en el futuro, pues eso crea la llamada ansiedad. Un ejemplo de ansiedad, a ver, tengo un viaje para dentro de 15 días o tengo una cita para dentro de 15 días y yo ya estoy preocupado por ese viaje. O sea, estoy en el futuro, ni siquiera ha pasado y eso lo que hace es oscurecerme el presente. Eso hablando de algo positivo, pero que se vuelve negativo. Y uno pensando, bueno, ¿y qué tal que no tenga plata? ¿Y qué tal que ahora, etcétera, etcétera? Y no puedo ir a visitar a mi mamá, sabiendo que va a viajar en 15 días. Y vienen tantas cosas, tanta invasión mental, que se empiezan a cerrar las puertas de la lucidez. Se convierten como en cortocircuitos que no dejan pensar ni vivir bien. Y eso crea miedo. No los cortocircuitos, sino estar pensando en el futuro, estar anticipándome de hechos que no hay por qué uno pues estar pensando en ese futuro. Por ejemplo, que voy a viajar y que qué tal que el avión se caiga y que qué tal que me vaya mal en el viaje. Todo eso crea miedo, ¿cierto? Y qué tal que no tenga la plata para el viaje sabiendo que ya la tengo, ¿no? Entonces eso lo que hace es despertar miedos. Saca de esa caja de Pandora, saca esos, toda esa incertidumbre, toda esa incapacidad, toda esa negatividad, todos esos temores, todas esas fobias que se van alimentando pues por anticiparse al futuro. Y cuando uno se anticipa al futuro, pues ¿qué viene acompañado? Pues pura inseguridad. ¿Qué tal que me vaya mal? ¿Qué tal que no consiga? ¿Qué tal que sea una trampa? Voy a hacer un contrato y tengo una cita con un señor desconocido. ¿Y qué tal que sea un ladrón? Inseguridad. Entonces hay que empezar uno a ser seguro. La inseguridad hace mucho daño y más pensando en algo que no ha sucedido y anticipándose a lo que no ha sucedido. Y eso crea un desconcierto en la persona porque a lo último uno se siente, eso se llama delirio de persecución. Si no lo persiguen, la mente hace ver los que me persiguen. Y la ansiedad pues se hace viva y hace unos daños en el cuerpo que uno ni siquiera se da cuenta por qué el cuerpo se resiente,
¿por qué mis células están tristes? Porque es todo el ser. Cuando uno está triste, todo el ser está triste. Y recordemos que la ansiedad, la otra cara de la moneda, o sea, la otra cara de la depresión. Es como ver una cabeza con dos caras. Una donde muestra la ansiedad y otra la depresión. Las dos tienen sus diferencias, pero presentan las mismas características de la misma enfermedad. ¿Y de ahí qué vienen? ¿O por qué se está dando esto? Porque soy muy pesimista, porque mis creencias son fatalistas, porque siempre que pienso en el futuro, porque me anticipo por estar allá y no estar aquí, me olvido de mí. Y siempre que voy al pasado, desarrollo depresión. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? La depresión es cuando pienso mucho en el pasado, mucho, pero mucho. Y la ansiedad cuando pienso mucho, pero mucho en el futuro. Pero cuando uno tiene ansiedad o tiene depresión, tiene esos extremos o tiene en otro momento, intermitentemente, está en el pasado y está en el futuro. O sea que está más desubicado. Y el presente se nos olvidó ser feliz, se nos olvidó dar un abrazo, se nos olvidó decirle a los seres queridos, los quiero, los amo, me encantan. ¿Por qué? Porque estamos en algo que no existe. Y la mente es tan loca que nos quita la capacidad de vivir, porque la vida es el presente, la vida no es otra cosa. La vida es este presente. Ya lo otro ni está y ya pasó también. Y como nos olvidamos del presente, pues no sabemos vivir, no sabemos estar aquí en el ahora. Entonces, la ansiedad que pues tiene que ver con un encuentro emocional que está alterando mi existencia, mi vida, y que me llena de peligros, sean reales o sean imaginarios. Pues esos sentimientos tan profundos que se arraigan en mí, pues alteran toda mi capacidad cognitiva. Conocer. El aprendizaje también se altera. Y creo estar siempre sobreviviendo, luchando contra la existencia, luchando contra el mundo, porque no logro adaptarme, porque siempre me siento en peligro. Siempre estoy SOS, peligro, SOS, peligro. Y se vuelve automáticamente. Tan arraigado está la ansiedad en mí, o la depresión también, que uno ya se siente en peligro constante. Entonces, recordemos que definitivamente tenemos que empezar a cambiar todo lo que tenemos. Dice alguien, como voltear una media totalmente. Tenemos que voltearnos nosotros totalmente de esas creencias que nos están matando, que nos están quitando la existencia. La ansiedad normal, la natural, cuando uno tiene un peligro, pues es natural y no pasa nada. Pero ya cuando la ansiedad está arraigada como un estilo de vida, pues me jodo. Y mi vida se pierde. ¿Por qué? Porque estamos, como dijimos hace un momento, estamos en otro espacio-tiempo, ¿cierto? Estamos en otro espacio-tiempo. Porque la ansiedad estaríamos más en el futuro, porque nos anticipamos.
porque siempre estamos pensando en la más bien nos estamos ocupando de lo que no ha sucedido. Y como la ansiedad con todos esos miedos es una señal de alerta, y como es siempre hacia el futuro, entonces es peligro, peligro. Siempre nos sentimos amenazados, siempre dicen algo y yo creo que están hablando y ni siquiera están hablando de mí. Veo que se dice un secreto y estoy diciendo que me están señalando. Como la ansiedad, pues nos estamos entrando en la ansiedad, que es un estado emocional, pues siempre va a estar uno en conflicto. Mientras que no resuelva sus conflictos, ahí va a seguir eso. Pero eso ¿cómo se resuelve? Conciencia. Hay que ver hasta dónde yo soy complicado. Hay que buscar si para mí todos son agresores. La ansiedad en extremo, cuando ya uno no puede vivir tranquilo, estimulado por cualquier situación, por cualquier creencia o por cualquier persona o por mí, pues sean reales o imaginarios, pues eso no trae nada bueno. Trae esa infelicidad que las personas ansiosas pues han tenido como experiencia, ¿cierto? Recuerda que si tú tienes ansiedad, siempre te has creído potencialmente en peligro. Y cuando uno automáticamente siente peligro a toda hora, pues hay que buscar a ver si de pronto algún día sí estuviste en peligro y te quedaste anclada en ese peligro y no lo has superado. O has creado, por estar pensando en el futuro, peligros inminentes y para el inconsciente todo es verdad y es presente. Y cuando sucede esto, pues el sistema simpático se dispara y toma el control de nuestro cuerpo para enfrentar ese peligro. Y eso puede expresarlo con dolores, puede expresarlo con respiración agitada, corazón a toda, como taticardia. Claro, porque como siente peligro, pues necesita una de dos, salir corriendo a atacar o unirse al agresor o hacerse el muerto. ¿Por qué? Porque hay una lucha que tengo que enfrentar. Entonces, tremendo uno estar pensando en esa lucha, pero eso no es culpa tuya. Eso es culpa de experiencias posiblemente del pasado, casi siempre del pasado, cosas que no se han superado y todavía están ahí. Y en el inconsciente no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Todo lo que tú no superes, ahí está presente. Por eso es que pasan 50 años y uno sigue con eso. Porque allá como no existe el tiempo, lo que pudo haber pasado hace 100 años, pues ahí está y en el inconsciente es presente y se manifiesta. Y esa ansiedad, la extrema, pues hace que nosotros no tengamos una capacidad de adaptarnos ni en nuestro cuerpo, ni en esta tierra, y se nos convierte en una patología. Y los médicos normales, los que tú conoces, que siempre lo dopan a uno, les llenan de pastas y los llaman enfermedad, para nosotros es que el cuerpo está hablando para que tú cambies algo o muchas cosas, para que ajustes desde la información, desde tus creencias, ajustes el malestar convertido en bienestar. Uno tiene que estar ajustándose frecuentemente para no estar viviendo desagradable, de una manera desagradable. Identifica tus fobias, hasta donde uno tiene trastornos obsesivos compulsivos, o pánico,
o agorafobia, que uno dice, oiga, yo me siento como que no puedo salir, ¿cierto? Hay muchas cosas para trabajar y una pasta no logra nunca curar esto. Esto se cura desde el alma, desde llegar a ya vivir el presente, dejar ese miedo en esta escena, en este público, en esta vida, porque esta vida sí es una belleza. Ahora, si tú dices que tienes ansiedad ya como patología y que, un ejemplo, ni los médicos saben si es una patología o es temporal y no es nada de grave y no encuentran razones para decir tú tienes esto, pues definitivamente es porque nunca trabajan el alma, porque dan respuestas desde otras cosas que son más absurdas de lo que por lo menos yo te estoy diciendo. Pero la ansiedad sí te va a limitar mucho, no te deja avanzar, te quita el presente. Ahora, la ansiedad por lo general tiene unas expresiones físicas. Si tú tienes estas expresiones físicas, identificarás si sí tienes ansiedad. Hay unas expresiones físicas donde hay sudoración, la boca se te seca, a veces estás muy mareada e inestable, ¿no? Ahora revisa em, desde allá arriba del cerebro, si te dan temblores. Si hay temblores es porque arriba el sistema nervioso está muy alterado. Si hay tensión muscular, eso es porque hay bloqueos allá en el sistema nervioso o hay una recarga muscular o hay cefalias. Ahora, ¿qué decir del corazón? El corazón empieza a correr como cuando siente uno ese peligro, taticardia, dolor en el corazón. Y el sistema respiratorio, pues como no hay buena oxigenación, pues empieza uno a sentirse ahogado. Y esto también afecta el sistema digestivo. Primero, no hay oxígeno. Imagínate, no hay oxigenación. Estoy en caos, si pudiéramos decir. Pues eso da vómito, a veces diarrea, estreñimiento y muchas otras cosas que afectan el aparato digestivo. O sea, nosotros por una orden, pues todo lo podemos estar afectando. ¿Y qué decir en el tópico sexual? Cuando todo este caos por una ansiedad pierde uno el apetito sexual y nunca disfruta tampoco su vida sexual y llegan problemas sexuales, disfunciones. Eso identifica a ver si de verdad tienes esa ansiedad. Si en el cuerpo se ven todas esas manifestaciones, sí hay ansiedad. Pero hay que hacer ese, ¿cómo llamar? Ese examen de conciencia, que cuando uno dice conciencia es cuando uno es totalmente sincero, ¿cierto? Ahora, la ansiedad psicológicamente afecta también, eh, como es el psique el que se afecta, pues automáticamente las conductas cambian. Entonces, revisa si te la pasas preocupada, siempre preocupada, sea por personas, ideas, cosas, negocios, etcétera. Crees que te vas a volver loca, pierdes el control,
tienes mucho miedo y crees que te vas a morir porque es que lo que se siente en el corazón, lo que se siente en la respiración, lo que se siente en los músculos y en la cabeza, pues eso es, uno cree que se va a morir. Le da una sensación fuerte de que yo ahora sí me voy, pero le da miedo a uno también morirse. Hasta donde tú también no te puedes concentrar porque la cabeza tiene tanta preocupación, tiene tanta información, tanta invasión y tanta preocupación que pierde la memoria, se te olvidan las cosas porque andas es en otras cosas, pierde la concentración y siempre andas inquieta, irritada, como desilusionada. Y ahora hasta donde uno siente dolores y eso afecta también la motricidad. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo psicomotor donde se inhibe todo porque el psique está tremendamente alterado. Entonces, los que sufren de ansiedad, la angustia está presente y el miedo. Y cuando hay angustia y miedo, uno que quiere hacer, salir corriendo. Uno quiere salir corriendo porque es que hay peligro, ¿cierto? Y uno, pues, el mecanismo de defensa es, huyamos de esto. Si tengo un problema, no lo voy a enfrentar. Prefiero salir corriendo, etcétera. Entonces la ansiedad presenta muchas cosas que están dentro de ti que hay que purificar y que estás enfrentando a diario. Y posiblemente es por tu moralidad, porque eres muy idealista y siempre quieres darle solución a los problemas de todo el mundo, pero te olvidaste de ti y siempre estás preocupada por todo el exterior y tu interior se pierde, ¿cierto? Y esos ataques de pánico producidos por la ansiedad, porque no podemos controlar las situaciones, porque no podemos hacer nada, porque me siento desubicada. Si todos los días es así y llevo ya mucho tiempo, pues se convierte eso en un hábito. En un hábito es como en un vicio. Y el cuerpo crea neuropéptidos, o pudiéramos decir más bien, hay una reacción química tóxicas para el cuerpo. Entonces imagínate hasta dónde se afecta el ser biológico, que es tu cuerpo, el ambiente, que es todo tu contexto donde tú vives, el ambiente psicosocial, eso se altera tremendamente. En el factor biológico, ¿qué es lo que se altera? Pues todo el sistema neurobiológico, de todo el sistema cerebral. Se altera todo ese sistema límbico, aún alteraciones físicas. Y uno dice, pero ¿qué? Sí, y le da ganas a uno hasta... Hay mucha gente de ansiedad que consumen alcohol, drogas, sedantes, pastas, 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 y eso no va a solucionar nada. Imagínate. Y eso hace que uno sea más hipersensible a todo lo que uno observa, a todo lo que uno ve, a todo lo que uno le dicen, pero nunca es lo que uno se dice, sino lo que le dicen. Y de ahí pues vienen esas situaciones de estrés, que es el hermanito menor de esas dos caras de ansiedad y de depresión. Y el estrés pues se hace ahí al ladito. Por eso es que son todos de la misma familia y ahí se unen entre ellos y hacen su vida tóxica. Porque es que hay mucha preocupación excesiva. Entonces hay que recuperar definitivamente la confianza. Pero antes de eso uno tiene que empezar a empoderarse y darse cuenta
que yo soy importante y que me amo y que me importa lo que la gente diga de mí. Y eso empieza a sacar todos los tóxicos, la angustia, y empieza a entrar el amor. El peligro no lo hay. Bueno, hay veces sí hay peligro, pero el peligro uno lo soluciona y ya, pero no puede durar años. Nunca puede durar un peligro años. Entonces por eso hay que revisar qué fue lo que pasó en tu niñez, qué te está impidiendo vivir, qué te está impidiendo sentir este mundo tan bonito, qué te está impidiendo disfrutar este presente, por qué andas en el futuro o por qué a veces pasa al pasado, sabiendo que eso ya no está ahí y eso ya no existe, ¿cierto? Entonces hay que empezar uno a generar emociones contrarias, tomando buenas decisiones, digan lo que digan, y no esconder la ansiedad, y no esconder lo que hay que superar, y hay que empezar uno a valorizarse y no sentirse impotente o nada, ¿no? Y eso es solo tomando conciencia que ya tú ya sabes que se hace a través de reflexiones, a través de hipnosis, a través de técnicas que permiten ir a sacar programas. Y esos programas, si lo logramos sacar, pues empiezas a vivir, pero tienes que empezar a quererte, a amarte, a reforzarte, a alimentar lo que sí sirve y a desnutrir lo que no sirve. Y esos miedos y esos temores más profundos que están dentro de ti no sirven ahí, no sirven para nada. Entonces hay que ir bien adentro, hay que ir a tu interior, hay que ir a tu vida, donde allá están las soluciones y el conflicto que has guardado, emocional, también inconsciente, pues tiene que uno empezar también a superar lo que la misma familia no superó y empezar a buscar tu proyecto sentido. Es el tuyo, no es el de tu mamá, no es el de tu papá, no es el de tu esposo, ni el de tus hijos. Porque si tú estás haciendo un proyecto por otros, esos programas no sirven porque nunca vas a ser feliz y si te vas a señalar. Entonces, cuando tú vas a tu árbol genealógico a ver si es que tú tienes un proyecto de tu familia y ellos no lo pudieron hacer y yo tengo que hacerlo y eso te crea miedo, pues tienes que no hacer eso, porque es que eso es lo que hace que el conflicto esté ahí y uno no sabe ni por qué. Son conciencias de otras generaciones y no tuyas, o son conciencias heredadas de afuera, que me está creando esa ansiedad. Y eso, pues lo único que hace es que no vivamos nuestra existencia, que no vivamos felices en este mundo y que sí estemos nosotros siempre en el lado opuesto del vivir, que es el no vivir. Porque si tú te evalúas, no has vivido como tú quieres vivir, porque no has logrado trascender un pasado o lo que el árbol genealógico tiene. Definitivamente el amor propio, desde tantas cosas que nosotros nos enseñó la cultura y nosotros lo entendimos así y lo asociamos en el diario vivir, definitivamente hay que barrer la casa, tu templo. Entonces, espero te sirva esta pequeña reflexión, pero hay que empezar a identificar toda tu vida para empezar a sanar. De lo contrario, pues se esfuerza o no se esfuerza, no. Dura más el camino a la sanación, que la sanación en últimas es la armonización del ser aquí y el ahora. Con esta reflexión y con esta, pues con este mensaje que les sirve a muchos,
Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos y pasen bien. Gracias.